el Poder Judicial? El Poder Judicial es una de las 3 ramas del gobierno encargada de interpretar, es decir, analizar y dar sentido a las leyes, reglamentos y a la Constitución para aplicarlas de manera correcta en relación a situaciones específicas. Los jueces y tribunales no solo leen las palabras de la ley, deben entender su significado, su alcance y propósito en relación al caso que tienen frente a ellos. Se basa en varios factores. Número 1. El texto de la ley. Analiza las palabras exactas para identificar qué dice de manera literal. Número 2. La intención del legislador. ¿Qué quería lograr quien creó esta ley? Número 3. Precedentes judiciales. Examinan cómo otros jueces han resuelto casos similares para mantener la coherencia de la ley, de las decisiones judiciales. Número 5. Contexto del caso. Considerar las circunstancias y hechos para decidir aplicar la ley de manera justa. Todos estos factores y hechos tienen como propósito respetar los derechos humanos, garantizar la justicia y resolver conflictos. Un ejemplo sería: la Constitución garantiza la libertad de expresión, pero si una persona utiliza esta libertad para incitar al odio, los jueces deben identificar hasta qué punto es válida este derecho sin afectar los derechos de los otros. ¿Cuál es la importancia del Poder Judicial? Es fundamental para garantizar la justicia y el cumplimiento del Estado de Derecho. Este actúa como mediador ante los conflictos y protege los derechos de las personas ante los abusos de los otros poderes del gobierno. Si bien dije que protege derechos de las personas, ¿cuáles son estos derechos? El Poder Judicial protege derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y también protege derechos en tratados internacionales. Todo esto se concede si las personas y las autoridades respetan sus principios. Siendo así, se concede la paz social. ¿Por qué el Poder Judicial da la paz social? Porque trae soluciones pacíficas y justas ante los conflictos, evitando así que las personas busquen la justicia por sus propios medios. Este organismo tiene un origen y una evolución. El Poder Judicial surgió gracias a José María Morelos en 1814. Surgió para administrar la justicia de la nación y así cumplir las leyes de la Constitución. El Poder Judicial es un organismo autónomo e independiente. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden interferir en los litigios que concede el Poder Judicial. Anteriormente, los poderes judiciales se caracterizaban por la pasividad, es decir, en los regímenes de la independencia, la revolución y el porfiriato, el poder se concentraba sobre un gobernante, como lo era el emperador Maximiliano I y el presidente Porfirio Díaz. Estos interferían mucho en las decisiones del Poder Judicial. Al ser el cambio de régimen al régimen contemporáneo, el Poder Judicial cambia de un objeto a un sujeto, convirtiéndolo así en un organismo más autónomo en sus decisiones. Anteriormente, las elecciones se caracterizaban por la poca participación de los partidos políticos y de baja efectividad de los partidos de oposición, habiendo así un monopolio de poder. ¿Cómo se elegían antes de la nueva promulgación? Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran electos por el Congreso de la Unión en funciones del colegio electoral, siendo indispensable que ocurran por lo menos las 2/3 partes del número total de diputados y senadores. Siendo así, las elecciones se llevarían a cabo en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serían previamente propuestos, uno por cada legislatura, en forma que disponga la ley local respectiva. En dado caso que no se obtuviera la mayoría absoluta en la primera elección, se repetirá entre los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos.
sea, donde se desglosen tus cualidades para el cargo. Esas modificaciones varían procesos y estructuras dentro del sistema judicial, como lo son democratizar la elección de autoridades judiciales con más de 1.600 puestos gubernamentales, impulsar un nuevo mecanismo, el de los jueces sin rostro, el que trata de una figura legal utilizada de los juzgadores. También se va a impulsar que ningún miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá un salario mayor al del jefe del Estado. Estas modificaciones tienen ciertos objetivos, los cuales son solucionar la corrupción y el mal desempeño, reducción de privilegios, buscar personas con mayor preparación y la participación pública. Estos objetivos se dice que pueden traer ciertos riesgos. Esta reforma trae consigo muchas propuestas, sin embargo, también esto influye en los riesgos, principalmente en los de la politización. Se refiere a la posibilidad de que los cambios en el sistema judicial sean influenciados por intereses políticos, afectando así los principios de imparcialidad, lo cual afecta la independencia del Poder Judicial, ya que es importante que los jueces se enfoquen únicamente en la ley y los hechos sin ser influenciados por intereses políticos, ideológicos o personales. Esto se verá muy afectado ahora con la forma en la que se manejarán las elecciones, principalmente porque costear unas elecciones de tal magnitud en las que además deberemos de votar por más candidatos puede llevar a la desinformación, principalmente porque ahora pueden llevarse por conexiones e influencias de los candidatos, además de las campañas llamativas, que actualmente se pueden ser financiadas por cualquier tipo de persona o institución. Otro de los riesgos son los jueces sin rostro. Con esto se busca que los jueces puedan ejercer una decisión justa e imparcial sin verse afectados por las repercusiones que puedan tener en casos peligrosos, por ejemplo, los que son de incluir narcotráfico, personas en las que se puede ver afectada su integridad. Pero aquí surge la pregunta: ¿quién me está juzgando? Con esto se ve uno de los riesgos, que puede ser que las minorías sean las principalmente afectadas, ya que al surgir injusticias no sabrías quién te está juzgando y no podrías tener investigación al respecto de tu caso.